personas. Pero Isaías lo dice bien claro: cuando venga el Mesías, va a aparecer una raíz de tierra seca. No tiene hermosura. Y Isaías lo va explicando, dice, para que tu atracción sea a través de su mensaje y no de su parecer. El versículo 3 dice lo siguiente: despreciado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué dice la palabra? No le estimamos. Dice la palabra de Dios que fue como despreciado y desechado entre los hombres. Cuando Cristo vino a esta tierra, en una ocasión dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Desechado. Por donde iba Jesús, porque su mensaje era diferente, entonces las personas lo miraban mal, lo criticaban. Los fariseos trataban entonces de entramparlo para castigarlo y para someterlo. Y dice la palabra a través de Isaías que fue despreciado. ¿Varón de qué? De dolores. Y experimentado, dice la palabra, en quebranto. Imagínense, un hombre varón de dolores. ¿Por qué Isaías hace esta referencia? Cuando Cristo, al final de la historia de su ministerio, después de 3 años y medio, el Señor le dijo en una ocasión allí a sus discípulos, una primera referencia, nosotros la conseguimos en Mateo 16, 21, ustedes la pueden leer, anótenlo y después lo leen, ¿oyeron? Donde dice: seré entregado en manos de los príncipes y de los sacerdotes y seré torturado, seré maltratado, dice la Biblia. Y es por eso que aquí menciona Isaías que era varón de dolores. Y saben, a Jesús le dieron en 3 ocasiones, antes de ser crucificado, le dieron 40 azotes menos 1, en 3 ocasiones. ¿Cuántos azotes entonces le dieron? 39 por 3, ¿cuánto es? Allí al administrador, a los administradores rápidos que me saquen la cuenta, gracias. ¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús, hermano? 117. ¿Cuánto? 117. ¿Cuánto es por fin entonces? 117. ¿Cuánto, hermano César? 117, sí señor. 117. Ahora, ¿por qué dice que le daban 40 menos 1? Porque si le daban 40, moría. Entonces le daban 39 nada más. Pero en 3 ocasiones le dieron ¿cuánto? 117 latigazos. Oye, esto es terrible, ¿verdad que sí? Terrible. Terrible. ¿Saben cómo hacían el método de tortura para esos latigazos en aquella ocasión? Había un pedazo de madera de 45 centímetros que lo llamaban entonces fragrum, y le ataban a la punta 3 cueros, y en esos 3 cueros entonces colocaban pedazos de plomo todo deforme con puya para torturar. Y llamaban a los verdugos, y los verdugos eran personas bien altas, más altos que yo, bien fornidos, y comenzaban entonces a torturar a las personas. A Jesús vinieron entonces con rabia, venían los verdugos y lanzaban esos latigazos contra el cuerpo de Jesús. Los pedazos de cuero se le enterraban y con los pedacitos de plomo traía pedazos de carne para afuera. ¿Saben lo que es eso? Por eso es que Isaías decía: ¿quién va a creer a lo que yo voy a decir de Jesús, del Mesías, el Redentor del mundo? Pero la palabra dice que allí que era experimentado en quebranto, ¿vieron? Y nosotros lo que hacemos muchas veces es esconder el rostro de Cristo
lo despreciamos, nos olvidamos de Él tan fácilmente y no le damos la oportunidad de que Él sea nuestro Dios cuando Él cargó sobre su vida nuestro pecado. Fue lastimado, torturado cruelmente. Lo dice la palabra de Dios. El versículo 4 dice: ciertamente llevó Él, ¿qué cosa? Versículo 4, ¿qué dice? Ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué? Enfermedades. Nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué cosa? Nuestros dolores. Nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por... y dice, y herido por Dios, ¿y qué más? Y abatido. Pero Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién era el que tenía que llevar el peso del pecado? ¿Quién? Nosotros. No, ¿quién? ¿Quién? Yo. Tiene que decirlo personalmente. Yo. Claro, yo. ¿Quién tenía que llevar el peso del pecado? Yo. ¿Y tú? ¿Por qué? Porque Cristo pagó y cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, lo dice la Biblia allí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Era tu dolor, era mi dolor. ¿Quién lo sufrió? Jesús. Isaías lo describe de esta manera porque realmente lo que lo describe en una película, ¿se acuerdan ustedes que hizo Mel Gibson? Eso ni siquiera le llega, como dice nosotros, a los pies. No le llega. Cristo sufrió más, ¿vieron? Sufrió más, lo dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Y la palabra de Dios dice que Él fue molido. Terrible, ¿verdad? Le expliqué, ¿verdad?, cómo era la tortura que daban con los látigos. Fue Cristo molido, torturado, ensangrentado y pedazos de carne que le faltaban después de la tortura. Y solamente lo hizo ¿por qué? Por amor. El versículo 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? De todos nosotros. Y la Biblia dice y nos compara a nosotros que nosotros nos descargamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual dice que lleva su camino. Qué triste, ¿verdad? La condición de nosotros en muchas ocasiones, que preferimos hacer lo que nos place y pasamos por alto el amor de Cristo en nuestras vidas. El versículo más adelante dice lo siguiente: angustiado y afligido no abrió ¿qué cosa? Su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben lo que es eso? Dice la palabra que angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Hace un tiempo vi un documental donde estaba un pastor de ovejas y estaban las ovejas llenas de lana, y entonces iba pasando cada oveja y había un pastor con un trasquilador y agarraba entonces una tijera y comenzaba a quitar del cuerpo de la oveja toda la lana. ¿Duele o no duele eso? A ver. Duele. Sí, duele, ¿verdad? Que te quiten parte de tu cuerpo. Y las ovejitas, mientras hacían ese trabajo los trasquiladores, yo lo veía, ni siquiera hacían nada, tranquilito. Y entonces comparan a Jesús y dicen: como oveja fue llevada ante sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Cuando lo estaban torturando a Jesús, cuando cada verdugo venía con todas las ganas para hacer girar ese fragmento sobre el cuerpo de Cristo, Jesús se mantenía como sin pronunciar palabras, callado, no abrió su boca. ¿Saben quién pensaba Jesús? Pensaba en ti y pensaba en mí. Pensaba en el ser humano. Pensaba que valía la pena morir por el ser humano, sufrir por el ser humano, con tal de que tuvieran la salvación, con tal de que pudieran ser rescatados del hoyo donde se encontraba el hombre. Pero Cristo dice que enmudeció y no abrió su boca. El versículo el 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice que fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Una descripción completa de lo que fue la misión del Mesías. Y dice: se dispuso con los impíos la muerte, mas con los ricos fue en su sepultura, en la muerte donde colocaron a Cristo. Saben que las personas que tenían dinero eran las únicas que compraban una cueva, y era colocado allí. Jesús no era rico, pero resulta que José de Arimatea tomó el cuerpo de Cristo, y resulta que allí, en ese lugar que él había comprado para cuando él muriera, entonces se lo cedió para que Cristo fuese sepultado allí en ese lugar. Y es por eso que Isaías, antes de que eso ocurriera, lo señala muy claro, y por eso dice aquí que con los ricos fue en ¿dónde? En su muerte, dice allí, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. El versículo 10 dice lo siguiente: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después de todo eso, dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, y llevará la iniquidad de ellos. El versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue la radiografía completa de la misión del Mesías aquí en la tierra, contada por Isaías antes de que ocurriera y antes de que viniera el Mesías. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse por ti? ¿Por qué Cristo no le importó que vinieran y lo torturaran, lo maltrataran, lo escupieran, se burlaran? Terrible, ¿vieron? Terrible. Porque dice que muchos de sus verdugos después, entonces, cuando iban a colocar la cruz sobre Jesús, dice que hicieron una corona de espinas, la colocaron en su sien, y con un palo se la colocaron encima para que penetrara fuertemente allí en su frente. Después de todo esto, de la tortura y todo lo demás, a Jesús lo pusieron a cargar la cruz. ¿Saben que la cruz tenía dos partes? El estipe, que era el palo donde estaba enterrado, y el patíbulo,
que era lo que cruzaba. ¿Sí me explico? ¿Sí? El estipe lo enterraban y el patíbulo era donde colocaban los brazos de Jesús o de la víctima. Y resulta ser que a ellos le colocaban entonces el patíbulo sobre su cuerpo para que lo cargara. Ese pedazo de madera, ¿saben cuánto pesaba? 50 kilos. 50 kilos. Jesús había recibido 117 latigazos, había sido torturado, burlado y todo lo demás, y después entonces lo pusieron a cargar el patíbulo que pesaba 50 kilos. Muchas veces nosotros con toda la salud no podemos cargar un saco de cemento, ¿verdad? ¿Cuánto pesa un saco de cemento? 21 y medio. ¿Cuánto? 42 kilos y medio, ¿verdad, Pedro? Y lo cargamos con, ¿verdad? Tranquilo, lo cargamos, no, nos pesa. Ahora imagínate tú, Jesús, torturado, maltratado, 50 kilos sobre sus hombros. Era terrible, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que saber de la cruz donde Cristo murió, la cruz era de Barrabás, ¿se acuerdan? Sí. De Barrabás, no le pertenecía a Jesús. Esto nos dice algo importante a nosotros también. La cruz no era de Barrabás tampoco. La cruz era de quién? Te pertenecía a ti, me pertenecía a mí la cruz, porque tú y yo era los que teníamos que haber muerto por nuestros pecados. Recuerden lo que dice Isaías: pero Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros.